En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, agradecidos por los dones que de tu mano generosa recibimos, te pedimos que nos concedas aprender más cosas de ti, para que a través de lo que nos concedes aprender de ti, podamos también servir a los demás. Ayúdanos, Padre Dios, a ser siempre dóciles a tu voluntad y encontrar también en el Señor Jesús y en el Santo Espíritu la fortaleza para llevarla a cabo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a presentarles primero el texto en el cual nosotros nos vamos a basar para poder estar ahí, pues teniendo este material de apoyo, un material de apoyo que les voy a enviar también ahí al grupo del WhatsApp para que lo puedan tener. Este es un texto que es Introducción a la Teología. Si alguien lo puede conseguir, pues estaría excelente, ¿verdad? Para que lo pudiéramos tener ahí en físico, pero si no se puede, se los voy a mandar en formato PDF para que lo puedan también tener ahí en su celular o en la computadora, en lo que puedan ahí apoyarse. Es un texto que está elaborado por la Universidad de Navarra en España, y es el manual que se usa en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que es un colegio, pues digámoslo así, con esas palabras para también dar todas estas materias a los laicos. Entonces, este va a ser el texto que vamos a manejar. Yo ahorita terminando la clase, se los compartiré, y ahí en ese compartir, pues yo espero, pues también lo podamos ir aprovechando, y también, pues si hubiese alguna duda o alguna circunstancia que a lo mejor, pues hiciera falta comentar, pues lo iríamos teniendo, ¿no? Entonces, ese será el texto. Ya les digo, si alguien lo puede conseguir, perfecto, pero por lo pronto lo vamos a mandar en PDF. Pues vamos a iniciar con lo nuestro, con esto de la teología. ¿Qué es la teología? ¿No? Es la parte que nos toca a nosotros, pues preguntarnos y tratar de respondernos. Y aquí es muy interesante que nosotros tratemos precisamente, ¿no? De ahondar en el conocimiento de Dios, en esas cosas de la teología, y hacerlo con una aproximación, dice la primera carta de Pedro, para dar razón de nuestra fe, para dar razón de nuestra esperanza. Esta se dice que es la cita bíblica que manda todo nuestro quehacer teológico. Si nosotros queremos dar razón de nuestra fe a quien nos pregunte, pues no se trata nada más de decir como luego pasa, ¿ve? Oye, ¿tú por qué eres católico? No, pues porque resulta que mi abuelita así me educó, así me enseñaron y yo también así quiero ser. No se trata nada más de eso, ¿no? Si Dios nos ha dado el don del pensamiento, el don de la razón, también nosotros debemos de tratar de expresar nuestra fe, de compartir nuestra fe y darnos cuenta que no es contraria la fe a la razón. Como muchas veces se quisiera hacer pensar, se quisiera hacer pasar, no son contrarias, van de la mano totalmente. Una aproximación de lo que es la teología, fíjense ustedes lo que nosotros podemos considerar. La teología tiene que quedarnos claro, ya como la vamos a estudiar nosotros, pues es una ciencia. Y esta ciencia para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque es una ciencia que nos va a hablar de las cosas de Dios. Entonces, ahí tenemos ya ese primer detalle, ¿no? La teología es esa ciencia, y como ciencia nos va a poner delante precisamente de las cosas de Dios. Y es entonces donde aparecen dos elementos que son para nosotros fundamentales. La razón, por un lado, y del otro lado, la fe. Son dos elementos de los cuales nosotros no vamos a poder prescindir y de los que vamos a hablar nosotros ahorita. Y de un lado, pues está el sujeto, el creyente, cada uno de nosotros que creemos en Dios, y del otro lado, por supuesto, pues tenemos a Dios. Entonces, hay dos sujetos, y esos dos sujetos se encuentran, y a la hora de encontrarse, entonces tratamos pues de comprendernos, de conocernos, y ya después de ello, entonces nos vamos a tratar de ir dándonos a conocer, exponerlo sistemáticamente, organizadamente, y pues para eso tenemos
lo que es nuestra revelación, lo que nos cuenta la escritura, lo que nos cuenta la tradición. Y esto tiene una finalidad y es fundamental. Es una ciencia, se dice, de salvación. Es decir, si vamos a querer estudiar teología, pues en primer lugar y en razón de todo, es para que podamos salvarnos. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven. Y entonces nosotros queremos llegar al conocimiento de la verdad y si queremos hacerlo, es para esto, para salvarnos. Entonces, es acá donde debemos de tener este cuidado y esta realidad que es fundamental. Y aquí, en verdad, pues debemos nosotros tener esa realidad. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra y vamos a hacer un poco de, pues como de dibujitos, ¿verdad? Para que nos entendamos un poquito más en esta definición con este esquema, ¿no? ¿Sí? Déjenme ir aquí haciendo las conexiones y tener en consideración precisamente esta parte de lo que nosotros vamos teniendo en nuestra teología, ¿sí? Ahí está ya la pantallita. Entonces, fíjense acá nosotros, como por un lado, voy a hablar del sujeto que es Dios. Lo hacemos con un triangulito porque nos recuerda a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y del otro lado, lo que nosotros vamos a tener, pues va a ser a la persona, va a ser el ser humano. Y entonces, resulta que Dios sale al encuentro del hombre. Y al salir al encuentro del hombre, entonces es lo que nosotros llamamos la revelación. Disculpen ahí mis garabatos, ¿eh? No soy muy bueno en esto. Pero Dios se revela, Dios se muestra. Y entonces, cuando Dios se da a conocer, lo hace de tal forma que el hombre lo pueda comprender. Y algunas de estas cosas van a quedar consignadas por escrito, es donde tenemos la Sagrada Escritura, y otras cosas que no se alcanzan a poner por escrito, pues es lo que nosotros ya vamos a llamar la tradición. Vamos a hablar de esto más adelante, ¿eh? Pero cuando, lo interesante de esto es cuando Dios sale al encuentro del hombre, entonces, ¿qué pasa en el ser humano, no? En este ser humano, pues tiene que haber un movimiento. Y podemos decir, se da una respuesta. Y esta respuesta que el hombre da a Dios, entonces va a ser parte de su expresión. Fíjense un poquito en esta circunstancia. Voy a mover adentro esta pantallita y vamos a poner acá esta palabra. Nosotros estamos hablando de la teología. Vamos a jugar un poco con la palabra. Resulta que la palabra teología en el griego, pues va a tener como dos raíces para nosotros, ¿no? Podemos decir que se divide así, teología. La parte primera, teo, entonces hace referencia a Dios. Son las cosas de Dios. Y acá la parte interesante es el logos. Si nosotros recordamos, a lo mejor nos ha tocado escuchar o nos han preguntado por alguna de este tipo de ciencias, no sé, la biología, la ciencia de la vida, ¿no? El tratado sobre la vida. Entonces, el término logos, logía, se traduce muchas veces como tratado, como ciencia, pero yo quiero invitarles a que hagamos algo más. Traduzcamos como lo decimos nosotros, es la palabra. El logos es la palabra. Y es la palabra entonces que Dios nos dice a nosotros. Por eso se dice que Jesucristo es el teólogo del Padre, porque Cristo es la palabra que Dios dirige al ser humano. Entonces, esa palabra de Dios es Cristo. Y Dios hace teología, podemos jugar con los términos diciéndolo de esta manera, cuando nos habla en Cristo. Nos habla de muchas formas, nos habla de muchas maneras, pero especialmente en Cristo. Y ahora, este hombre tiene, decíamos nosotros, que dar una respuesta. Y esta respuesta entonces también es una palabra. Lo primero que se hace cuando hay una palabra, pues es escuchar. Si te están hablando, pues haz silencio y en el silencio escucha. Y entonces das tú una respuesta. Y esta respuesta es una palabra que ahora nosotros dirigimos a Dios. Entonces,
aquí viene lo bonito de este juego de términos, ¿no? La palabra que el hombre dirige a Dios. ¿Cómo entender esto? Pues fíjense, ¿cómo le hablamos nosotros a Dios? Todo ser humano, cuando hace su oración, si tú rezas, si tú haces tu recito, por muy humilde y por sencillo que sea, ahí le estás hablando a Dios. Puede ser muy imperfecto, es cierto, pero al final y al cabo estás haciendo una palabra hacia Dios. Y esto es ya una teología. Toda oración es una teología, quizás muy espontánea, quizás no es organizada, quizás no tiene toda una sistematización como una ciencia ya toda formal, ¿no? Pero nuestra oración es hacer ya teología. Y eso es hermoso, porque es cuando el hombre entonces le responde a Dios. Hace este gesto, ¿no? El hombre responde a Dios y lo hace a través de la oración. Y en algunos Antes de momentos, oración, para que no se vicie. en alguna circunstancia, entonces, acá también ese diálogo, esa respuesta se hace ya de una manera más organizada. Y es entonces cuando hablamos ya de una ciencia, cuando hablamos ya de un conocimiento. Y a la hora de hablar de ese conocimiento, a la hora de hablar de esa ciencia, también vamos a decir cosas no solamente a Dios, sino cosas acerca de Dios, cosas que tienen que ver con Dios. Y lo hacemos de una manera organizada, de una manera sistematizada. Y esta parte es fundamental que nosotros nunca la pasemos por alto. Regreso un poco para que veamos entonces esquemita, mire. Entonces tenemos que Dios le habla al hombre, ¿no? Le sale al encuentro y el hombre va a dar una respuesta. Entonces nosotros, cuando Dios habla al hombre, jugando con el término teología, podemos decir que ese es el logos, es esa palabra que Dios le dirige al hombre. Y ante esa palabra el hombre también responde, da una respuesta. Es una oración. Lo primero que hacemos, una teología espontánea. Y esta respuesta también se hace ciencia. ¿Cuál es la idea de juntarnos ahorita en esta escuelita de formación para gente pastoral, en esta EFAP, en esta intención? Podemos decirlo de esta manera. Una de las grandes ideas es que podamos, digámoslo así, aprender a hacer teología. Vamos a aprender a hacer teología, es decir, vamos a aprender a hablarle a Dios. ¿Y cómo se le habla entonces a Dios? Si voy a hacer teología, entonces tengo que aprender a hablarle a Dios primero, pues digamos así, en mi oración. Entonces, todo lo que nosotros vayamos aprendiendo no es para que nos hagamos así como que muy cultos y que entonces tengamos otros niveles de estudio, no, no. Se trata de primero fortalecer nuestra vida espiritual, de fortalecer nuestra experiencia de Dios, para que teniendo esa experiencia de Dios, eso lo compartamos. Entonces, lo primero es nuestra oración. Lo segundo es que entonces también le hablemos a ese Dios vivo, a ese Dios que está entre nosotros, y esto tiene que traducirse en las obras de la caridad, en nuestra pastoral. Nuestra pastoral es una expresión de teología. Cada actividad pastoral que cada uno de ustedes pueda realizar ya es hacer teología. Están haciendo una teología porque están hablando a ese Dios que viene al encuentro. Y hay que saberlo hacer, porque si no sabemos hacer esa teología, nos podemos perder y perdidos, entonces, pues podemos caer en la tentación de sentirnos más que los demás, muy superiores, pues porque ya aprendí más cosas, porque soy más docto, porque... Y eso es bien peligroso. Entonces, en esto, pues nos vamos a divertir. Voy a dejar de compartir estos esquemas y nos vamos a ir al anterior, al que teníamos nosotros, para seguir viendo la definición que ya llevábamos acá. Entonces ya decíamos, esa teología es una ciencia, claro, en algún momento lo vamos a ver de esa manera, es una ciencia donde el hombre con su razón, con su fe, va a tratar de comprender mejor los misterios de Dios, es decir, lo que Dios me dice. ¿Para qué? Para que yo también hable de Dios, para que yo también diga de Dios. Vamos a dar un recorridito por nuestros temas. ¿Cómo vamos a entender esto? Mire.
Ese es el presupuesto que tenemos, la dinámica de la revelación. Ya les decía yo ahorita, ¿no? Dios sale al encuentro del hombre. Dios habla y el hombre responde. Si quiero hablar de teología, este es el elemento básico. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, y el ser humano da una respuesta. Y esa respuesta también va a adquirir distintos matices. Vamos viendo un poquito. ¿A qué se le llama teología? Entonces, ¿a qué le llamamos teología? Aquí lo que nosotros debemos de tener bien claro. Si yo quiero hacer teología, si estoy hablando de teología, no debo pasar por alto que es una actividad que hacen las personas creyentes. Hacer teología presupone la fe, porque si yo no tengo fe, pues entonces, ¿cómo voy a hacer teología? ¿De qué voy a hablar si yo no creo en Dios? Si yo voy a hacer teología es porque Dios me está hablando, y lo que Dios me está hablando, yo lo quiero entender, yo lo quiero comprender. Entonces ahí tenemos el primer presupuesto. Es una actividad que hacen personas creyentes. Padre, un ateo puede hacer teología, al menos teología como la entendemos nosotros, no. Quizás pueda aproximarse a una teología natural, quizás pueda realizar, no sé, una filosofía de la religión, pero una teología como la tenemos nosotros, claro que no. Y aquí, a la hora de comprender, ese es nuestro esfuerzo, ¿no? Queremos comprender esta palabra de Dios. Entonces, esto nos pone con el elemento maravilloso de la razón. Es una parte fantástica. Tengo yo dos elementos aquí que son fundamentales para que entonces yo los pueda ir vinculando, los pueda ir relacionando. Va de la mano totalmente la fe, y esta fe no puede soltarse de la razón. San Juan Pablo II decía muy hermosamente que el ser humano es como un ave, y el ave tiene dos alas, y para volar necesita las dos alas. Entonces, una ala es la fe y otra ala es la razón. Cuando solamente nos quedamos con pura fe, corremos el riesgo de caer en el fideísmo. No se da razón de la fe. Y cuando solo el ser humano se queda en la razón, caemos en el racionalismo. Y esto, ojo, porque a veces nos pasa, ¿eh? A veces, por pereza intelectual, como que ya no nos gusta pensar y ya no queremos dar razón de nuestra fe. Y ya les decía yo, ¿y tú por qué eres católico, no? No, pues pues porque así me enseñaron. Escuchaba yo a unos jóvenes hace unos días, me decían, padre, de veras que conviene ser católico. ¿Por qué? Y ya me decían, no, me comentaban de un fulano, de un programa que hace retos en el internet, no sé en dónde, que da dinero en el supermercado. Tú llevas tu carrito de mandado y se acercan a ti y el fulano te pide de memoria un versículo de la Biblia y que se lo expliques. Y si se lo explicas, te pagan el carrito completo, lo que llevas ahí adentro de tu carrito del supermercado. Y la experiencia que me decían los chavos, ese padre, es que los católicos estamos en la calle de la amargura. No sabemos, no sabemos. Dice, son los protestantes los que responden, los cristianos, y que les piden un versículo y dan razón. Y esta es una actividad que no podemos despreciarnos. Y qué bueno que están ustedes hoy haciendo esta lucha y este esfuerzo, porque es acá donde nosotros queremos hacer esa teología. Necesitamos esa fe con nuestra razón para comprender esta palabra de Dios. Y esto, entonces, decimos acá nosotros, es una chamba que hace la persona que es creyente, pero ojo, viene un elemento nuevo. Esta chamba también es comunitaria, se hace en la iglesia, se hace para el bien de todos. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra manera. Voy a poner algunas notas acá para que comprendamos un poquito más esto. ¿Por qué la teología, por qué la teología tiene que ser comunitaria en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la meta, la pretensión de Dios con nosotros, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros
que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y esta salvación, entonces, ¿qué significa? Entonces podemos decirlo con palabras más nuestras. Dios quiere que todos vayamos al cielo, ¿no? Y uno dice, Chihuahua, ¿sí? ¿Qué es el cielo, no? ¿Cómo entender el cielo? ¿Cómo entender el cielo? Y este cielo se debe de entender como un estado de comunión. Es decir, donde vamos a estar unidos a Dios y a los demás. A los demás me refiero a quienes ya han partido de este mundo y que han sido juzgados dignos de estar en esa presencia de Dios. Pero yo quiero que se den cuenta de ello, ¿no? Se trata el cielo de comunión. Entonces, la teología tiene que ayudarme precisamente a conocer a Dios para que entonces pueda acercarme al prójimo y así acercándome a Dios, al prójimo, pueda entonces alcanzar esa salvación. Es decir, pueda estar en comunión con los demás. Yo les diría, ¿cuál va a ser la mejor nota? ¿Cuál puede ser la mejor calificación de estar estudiando o la teología? Pues, ¿qué tanto me llevo bien con los demás? ¿O qué tanto me estoy agarrando del chongo? Si no estoy haciendo comunión, ojo, no estoy alimentándome bien de mi teología, ¿no? Tengo que aprender a esto. Tengo que aprender a estar más cerca de Dios para estar más cerca de los demás. Por eso la teología es una actividad comunitaria, por su finalidad, porque se está buscando el bien, la salvación de todos. Si no, pues puede ser como una ciencia cualquiera, que yo voy a aprender muchas cosas y soy muy docto en esto, pero para ensalzarme a mí mismo. Pero, pues, ¿cuál sería? ¿Cuál sería como el beneficio, digamos así, comunitario? Pues parecería que ninguno, parecería que no habría nada de ello. Y esto, pues sería muy, muy triste, ¿no? Muy lamentable. Por estas notas y doy un paso más en lo que tenemos acá nosotros. Ahora, debemos recordar que va a haber una continuidad por eso entre la teología cristiana y la actividad filosófica y científica. ¿Qué significa esto? La teología, el querer hablarle a Dios, implica filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía nos ayuda a pensar. Y a la hora de pensar a Dios, qué importante es que nosotros lo hagamos de una manera ordenada, sistematizada. Eso es lo que significa la ciencia, ¿no? Darle una organizadita a las cosas que nosotros decimos de Dios, para que realmente entonces sepamos hablar bien de Dios. Hoy a la gente nos da mucho trabajo pensar, luego ya no nos gusta pensar. Nos hemos perdido mucho en la tecnología, ¿verdad? Yo quiero que esto funcione, si no funciona, pego de brincos. Y no me importa, o sea, yo no me explico las cosas, pero yo quiero que funcione. Estamos ahorita en esta clase maravillosamente a través de la tecnología, a través del Zoom. ¿Cómo se le hace para que nos veamos y nos escuchemos de lugares tan diferentes? ¿Quién sabe, padre? Pero con que a mí me funcione, con eso basta. Y si no me funciona, me enojo, ¿no? Si se me va el internet, ojo, tenemos que aprender a pensar, a razonar, porque eso nos ayuda. Y a la hora de hablar a Dios, a la hora de hablar a Dios y hablar de Dios, esto es indispensable. Ahora, damos un pasito más. La teología como un desarrollo espontáneo de la fe. Yo les decía, en un primer lugar, cuando nosotros empezamos a escuchar cosas de Dios, vamos a hablarle a Dios, nuestro recito. Vamos con esa partecita. Fíjense, la teología, ya les decía yo un poquito en esa realidad, es una ciencia de salvación. La teología tiene esa intención, que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Y para qué quiero conocer más a Dios? Para salvarme, para salvarme. Establecer esa comunión con Dios, con los demás. Y esto no nos lo puede ofrecer ningún otro conocimiento, ninguna otra ciencia. Fíjense cuánta gente hoy está sufriendo de tantas realidades, de tantas cosas,
Y a veces yo les comparto la experiencia como sacerdote, a lo mejor van y buscan, padre, que un consejo, padre, que esto, padre, que el otro. E incluso antes de que comenten alguna cosa, a mí me dan ganas de preguntarles, oye, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste, que fuiste a misa, cada cuándo comulgas? Y ahí se da uno cuenta, o sea, ya con eso te das cuenta, ¿cómo no quieres que te esté yendo como te va si no estás acercándote a esos medios de salvación? Si no le estás hablando a Dios, si no estás haciendo tu tarea, no estás haciendo tu teología. La teología es hablarle a Dios y es escuchar a Dios. Entonces, por eso es necesaria para nuestra vida. Y eso no te lo va a dar nadie más. A mí me llama la atención en algunas circunstancias cuando a veces hay personas que incluso los mismos terapeutas profesionales, luego la gente le dice, pues, vaya a platicar mejor con un padre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas realidades que obedecen al orden espiritual y por más que la andemos buscando por todos lados, entonces el aprender a la teología no es para que aprendan ustedes a hacer muchos conceptos y todo esto, ¿no? Vamos a tratar de aprender a hacer teología para tratar de aprender a hablar de Dios y aprender a hablarle a Dios y con ello tener esta ciencia de salvación. Esta teología espontánea, ya les decía, es entonces propia de todo creyente. Todos nosotros cuando creemos, es entonces porque hemos escuchado algo de Dios y queremos hablarle. Dios nos toca, Dios nos provoca y aunque a veces sea para reclamarle, aunque a veces estemos bravos con Dios porque a lo mejor tuve algún problema, alguna situación complicada, difícil y me enojo con Dios, aún ahí estoy haciendo ya una teología. Recordemos, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones, cómo la misma expresión en la oración se presta, ¿no? Entonces, es cuando la mente trata de buscar, trata de comprender, y en ello nosotros, si vamos hablando a Dios, ya estamos haciendo esa teología. Obviamente tenemos que crecer, tenemos que hacer un desarrollo, tenemos a veces que purificar, porque a veces no conocemos bien a Dios y por eso le andamos reclamando cosas que ni debe ni nada, ¿no? Pero se lo achacamos luego todo a Dios, toda la maldad del mundo se la cobramos a Dios y no va por ahí. Por eso hay que aprender cómo le hablo a Dios, cómo conozco a Dios. Y esto implica que desarrolle mi vida espiritual. Y quien ama a Dios, ojo con ello, desea conocerle. Y entre más le conoces, más lo amas. Se hace aquí una especie de relacionalidad. Hay que amar para que entonces nosotros queramos conocer más. Dicen que de la vista nace el amor. Pensemos un poco con esa expresión. ¿Qué has visto de Dios? ¿Qué es lo que te ha llamado? ¿Por qué estás hoy acá en la escuela? ¿Qué es lo que te atrapó, como que te cautivó, no? Y a partir de ello, trata de conocer más a Dios, para que al mismo tiempo, conociendo más a Dios, todavía lo ames más, todavía lo ames más. Esto, ya les decíamos, procede de la fe. De la fe, porque si no hay fe, no hay teología. Es un saber de la fe. Y supera la razón, pero no la niega. Aquí voy a hacer otra pausita para que entonces nosotros tengamos esta comprensión también de lo que se trata, ¿no? Déjenme, les voy a compartir otra vez otra pantalla para que hablemos un poquito de esto de la fe, que es siempre interesante y que tiene dos maneras de entenderse, dos maneras de entender lo que es nuestra fe. Ya estoy ahí donde quería. Ok, entonces me voy a ir a mi esquemita que nosotros estábamos teniendo, ¿sí? Por un lado, entonces, ya les decía, tengo a Dios. Y mi Señor Dios, entonces, sale al encuentro del hombre. Y al salir al encuentro del ser humano, entonces el hombre también va a dar su propia respuesta. Es lo que decimos ya la teología. Bueno, nosotros hablando de la fe, aquí tenemos un primer momento de fe. Voy a ponerle así. Se trata de una fe objetiva. Lo que decimos de Dios. Por ejemplo, el credo es nuestra profesión de fe. Entonces, la fe
no solamente es lo que yo tengo, es lo que Dios me revela, lo que Dios me enseña. Es la revelación. Ya les decía yo hace ratito, ¿no? Aquí nosotros hablábamos de la revelación. Bueno, eso que es la revelación son también los misterios de nuestra fe. Esa es la fe objetiva, el credo que nosotros usamos cada vez que vamos a la Santa Eucaristía. Entonces es lo que nosotros decimos porque Dios nos lo ha revelado. Son nuestros dogmas de fe. Esa es la fe objetiva, es la fe del objeto, es lo que creo. Puedo ponerlo de esa manera, ¿sí? Lo que creo porque me ha sido revelado, ¿sí? Entonces, esta parte me hace caer en la cuenta, ¿no? De lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha mostrado, de lo que Dios me ha revelado. Pero una vez que yo como ser humano ya encontré esto, entonces ahora viene para mí una respuesta, ¿no? Y ahora voy a tener yo una fe subjetiva. Esta fe subjetiva es la respuesta que yo voy a dar a Dios. Esta respuesta que yo voy a dar a mi Señor. Y ahí ya depende de cada sujeto. Esa es la fe que yo le digo a Dios, aumenta, Señor, mi fe. Esa fe a veces la tengo que purificar porque puede ser una fe que a veces pues, es un poco infantil. Entonces, el término de la fe lo vamos a entender en dos dimensiones. Esos contenidos de la fe, lo que Dios nos dice, los misterios de nuestra fe, lo que creemos porque Dios nos lo revela, pero también la fe subjetiva, esa respuesta que yo doy a Dios. ¿Qué tanto le creo a mi Dios? Cierro esta pantalla y nos vamos a la anterior que teníamos para ir retomándola. Entonces, cuando se habla de que la teología procede de la fe porque nosotros estamos acá afirmando y entonces esta realidad para nosotros es bien importante porque es lo que Dios a mí me da y con lo que a mí me da, ahora yo respondo, ahora yo se lo ofrezco, yo se la doy. Y esto supera mi razón, claro, porque hay cosas que yo no voy a alcanzar a comprender. Yo les platico esta experiencia que tengo muy grabada. Tengo un amigo muy personal, él estudió filosofía. Y entonces alguna vez platicando cosas de filosofía, de Dios y de no Dios, entonces él agarraba y me decía, pues que eso de la fe como que no le gustaba, ¿no? Y yo le decía, es que mira, si tú con tu pensamiento comprendieras totalmente a Dios, tú estarías por encima de Dios. Y eso pues no va a ser posible, porque el ser humano es persona y Dios está por encima. Yo no puedo estar por encima de Dios, porque si no yo sería más que Dios. Entonces nuestra razón va a ser siempre limitada. Siempre voy a tener un tope. Y con humildad lo tengo que aceptar. Y esto, miren, sin darle tantas vueltas a la tole, pues, a veces ni nosotros mismos nos acabamos de entender. ¿Cómo quiero entender a Dios? Ay, padre, es que ¿por qué Dios esto? Es que ¿por qué Dios lo otro? Digo, hay cosas que de veras ni tendría yo por qué achacárselas al patrón, ¿verdad? Pero luego hay otras tantas que la meritita, ¿verdad? Pues no se trata que yo pretenda entender todo de Dios, o sea, no puedo. Supera mi razón, Dios supera mi razón. No la niega, porque yo necesito pensar. Dios me dio la razón, pues hay que usarla. Y acá es entonces donde decimos por eso que la fe impulsa la reflexión. La fe impulsa el pensar. La fe entonces me ayuda a descubrir que esos misterios revelados tienen sentido. Y ese sentido es salvífico, ese sentido es para mí, es para mi vida, para darme salvación. Y aquí viene esta parte, por eso tan hermosa, a mí me encanta esto, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la razonabilidad de la fe, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque la fe la puedo razonar. La fe es algo razonable. La fe es razonable. Es dada por Dios y la puedo razonar.
No la voy a agotar, no voy a saber todo, pero puedo razonarla. Y eso es maravilloso. Y acá entonces puedo darme cuenta de ello. La fe no es un invento del ser humano, la fe viene de Dios, Él es el que se refleja, se muestra, y lo puedo razonar, lo puedo pensar. Y así entonces, eso que era una respuesta espontánea, cuando lo voy pensando, lo voy organizando y le voy dando su lugarcito, entonces hago ya una reflexión ya bien acomodadita, con cierto rigor, con cierto método, ya es cuando empiezo a organizar las cosas y entonces empiezo ya a hacer un poco de ciencia de teología. Y tenemos esos dos elementos. Lo que yo digo de Dios, así de manera un poco más libre, espontánea, y lo que se dice de Dios ya más organizada. Por eso la teología implica nuestra fe. Doy un paso más. Los términos de teología y teólogo. Bueno, hablar de teología, ya les decía un poquito, es hablar de cosas de Dios, el teólogo, el que hace la teología, pero también aquí hay algo bien interesante, ¿eh? Esto no es algo que hayamos aquí como invitado o inventado los católicos, los cristianos. No, no. Desde mucho antes de la existencia del mismo Cristo, se hablaba de la palabra teología y de la palabra teólogo, porque la teología pues es hablar de Dios, pero no estamos diciendo pues que nada más aquí hay un Dios. La gente de la antigüedad pues tenía sus dioses, pues también hacían a su forma, a su manera, su teología. Entonces, esto nada más mencionarlo de que no es algo exclusivo de nosotros, pero ¿cómo lo entendemos nosotros? ¿Cuál es el significado cristiano? ¿Cómo nos lo hemos apropiado? Fíjense en su campo semántico, estas son palabras un poquito de lo que nos dicen algunos santos, ¿no? San Justino usa el verbo teologizar. ¿Qué entiende por teologizar? Una actividad exegética. ¿Qué es eso de la exégesis? ¿Qué es eso de una actividad exegética? Pues entenderla en la palabra de Dios, descifrarla. Y a lo mejor dicen, ay padre, qué difícil es hacer un exégesis. No, hombre, miren, para no quebrarnos la cabeza. Cuando a lo mejor están echando chisme por ahí con la comadre y que no pueden decir abiertamente las cosas porque están con la otra comadrita y no se debe de enterar de todo, y empiezan a usar sus claves o se echan sus señales por ahí así como medias indirectas, una miradita, una levantada de cejas, y la otra persona está interpretando todo lo que la otra le dice, eso ya es como un exégesis. Tú ya lo estás entendiendo. Tienes que hacer toda una labor como de hermenéutica, de interpretación, para ver que, por qué, ya sé por qué me levantó las cejas cuando dijo esto. Ya sé por qué dijo esto cuando, claro, ahí nosotros los seres humanos en ese sentido somos buenísimos, podemos decirlo así, perdón por rebajar tanto la exégesis, ¿no? Pero para que darnos cuenta que cuando queremos entender algo, cuando queremos entender a alguien, eso es, acá obviamente se trata de entender a Dios. La exégesis se hace de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, de la Santa Escritura. Entonces, el verbo teologizar tenía que ver cómo voy a entender la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las señas, ¿no?, que me hace la Biblia para entender qué es lo que Dios me quiere decir? San Clemente de Alejandría dice que teología es el conocimiento cristiano de Dios. Ya no hablamos de cualquier Dios, sino el conocimiento cristiano, el de Cristo, el que Cristo me vino a revelar. Y aquí parece tan simple, pero fíjense cómo esto es bien necesario recordarlo, porque luego la gente dice, es que Dios es igual en todos lados, en todos lados. ¿De veras? ¿En verdad es el mismo Dios en todos lados? Hay que preguntarle a Cristo, porque nos vamos a dar cuenta que no. Porque el Dios que revela a Cristo luego no tiene nada que ver con las ideas que nosotros inventamos o decimos acerca de Dios. Esto es obvio, ¿no? Orígenes, otro personaje de la antigüedad, casi santo, todavía no, pero casi santo, él decía que teología era la doctrina recta de las cosas de Dios. Recta. Por ejemplo, ¿cuánto nos hace falta tener una doctrina recta? Yo luego veo a los papás ahí cuando van a la iglesia, ¿no? Le dicen a los hijos, todavía en este siglo XXI, no falta el papá que le dice al hijo, pórtate bien porque si no, Diosito te va a castigar, ¿eh? Te va a ver y vas a ver, oiga, señor, por favor, ¿no?
Hay que poner rectitud. Eusebio de Cesarea, otro personaje, nada más por comentarlo, fue el fulano que hizo el primer libro ya con el título de la palabra teología. Luego otro fulano, Pedro Abelardo, ya en el siglo XI, fíjense ya, es el primero que usa la palabra teología de la manera en como ya lo usamos hoy, en sentido científico, académico. Esto es pura culturita general, ¿eh? En el siglo XII, cuando empiezan las universidades, la teología es una de las ramas que se estudian en las universidades, la más importante. Y aquí yo nada más les remarcaría este pedacito, ¿eh? Cuando luego te encuentras esa gente que dice, no, es que la iglesia en la Edad Media prohibía la educación y que fue retrógrada y que no sé qué, ni mangos. Que se pongan a investigar para que vean quién fundó las primeras universidades. La iglesia. Es más, en algunos concilios de la antigüedad se habla de la obligación de la iglesia para enseñar a leer y escribir a las personas. La iglesia siempre estuvo preocupada por la educación, de muchas formas y de muchas maneras. Y en el siglo XII se establecieron las universidades y en las universidades se enseñaba la teología. Entonces, es la forma como se desarrolla esto de la teología, un poquito de historia, un pasito más. ¿Cómo se da en la historia el encuentro entre la palabra y el logos? ¿Qué significa esto? La palabra de Dios, la escritura, se encuentra con el logos. Aquí el logos se entiende por la filosofía. Me explico un poquito. Me voy a poner otra vez a compartir del otro esquemita para que tengamos acá también un poco en cuestión histórica esta realidad de cómo se fue dando esta realidad. Aquí vamos a echar mano un poco de la historia, del pensamiento. ¿Cómo resulta que entonces, cuando se arman los trancazos, porque Cristo quedó, pues murió crucificado, después resucita y le dice a los apóstoles, pues vayan, prediquen, ¿qué es lo que sucede, no? Y los primeros apóstoles, digamos, la primera iglesia, entonces tiene que salir por todos lados. Por todos lados. ¿Por qué? Porque los andan persiguiendo. Los enemigos de la iglesia la persiguen. Y podemos decirlo así, el tiro le salió por la culata. Porque si querían que las cosas de Cristo se acabaran, más bien las hubieran como encerrado, ¿no? Las hubieran encapsulado. Pero al echarlos a correr a los primeros cristianos por todos lados, entonces la palabra de Dios fue llegando a muchas partes, a muchas tierras, a muchas culturas, a muchos momentos, y la cultura más importante de aquella época era la cultura de Grecia. Grecia era la cuna de la civilización. En Grecia habían florecido los grandes filósofos, ¿no? Entonces, la filosofía que tiene que ver con el pensar, en Grecia era donde tenía su cuna y los más grandes exponentes. Esta parte hace que entonces haya un encuentro, podemos decir nosotros, de este lado de la iglesia que lleva su fe, pero entonces tiene que encontrarse con la razón que trata de pensar. Y ese encuentro entre la filosofía y la teología, entre la fe y la razón, es algo que va a obligar a los primeros cristianos a usar palabras más adecuadas para dar razón de la fe. ¿Por qué? Porque va a llegar con los griegos y entonces los griegos les van a decir, oye, ¿de qué me estás hablando? Fíjense cuando le dicen a Pablo, ¿no? En el discurso de los areópagos, del areópago allá en Atenas, le dicen a Pablito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Luego te venimos a escuchar de estas cositas que estás hablando porque estás como medio marihuanito, ¿no? Como quién sabe cuál te fumaste, porque no, aquí no te vamos a escuchar. Entonces, Pablo tiene que seguir hablando lo suyo, pero al final la gente le exige, ¿no? Que presente argumentos. Y esto hace que la teología, entonces, tenga que adquirir precisamente, pues, toda una forma, toda una manera de dar razón de su fe. Fíjense entonces, de esto se trata este asunto, ¿no? Hay una interrelación, hay un contacto entre el cristianismo y la filosofía griega. Este encuentro es entre el misterio de Dios, Cristo, y la razón. Entonces, la fe me da Cristo, ¿cómo la pienso con la razón? ¿Qué cosas digo?
de Dios. Y esto, hermanos, no ha sido un hecho fortuito. No es casualidad. Porque uno puede pensar, bueno, ¿por qué la palabra de Dios no apareció acá en México? ¿Por qué no se reveló a los mayas o allá en la India o con China o en Egipto? ¿Y por qué sale al encuentro de los griegos, no? Y nosotros tenemos que descubrir cómo Dios fue preparando también ese encuentro, porque aquello que Dios había revelado, que se había mostrado, ahora hay que razonarlo, ahora hay que pensarlo, para que cuando nos cuestionen, tenemos razón de ello. Y esto es fundamental. En el prólogo del Evangelio de San Juan, ahí se nota con claridad esto. Dice allá San Juan, ¿verdad? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Fíjense cómo Juan es fino el canijo para tejer aquí la revelación, ¿eh? Nos habla de la palabra, el logos, nos habla de esa palabra que está con Dios, y esa palabra que es Dios, y es esa fe, es lo que Dios dice, la palabra de Dios, y cómo el hombre quiere buscar filosóficamente la verdad. Ya decíamos, el hombre trata de pensar, trata de razonar, y entonces va a darles una estructura de pensamiento a esta palabra. Y por eso la teología va a ir desarrollándose con la ayuda de la filosofía. Hay una imagen muy hermosa, la escribo aquí adelantito, pongo aquí mi nota. Se dice que la filosofía es la sierva de la teología. O lo vamos a entender de esta manera. La filosofía, voy a poner acá, la razón, es la sierva, es la sirvienta, se llama suelto la sirvienta, pero vamos a entenderlo así, de la fe, ¿sí? ¿Por qué se dice esto, no? ¿De dónde viene esta expresión? Es bien interesante la expresión. Se pone el ejemplo de que la filosofía, digámoslo con esas palabras, es una mujer que lleva una antorcha y va delante de su señora, esa señora es la teología, para enseñarle el camino. Entonces, imaginemos una escena más o menos así. Es de noche, está oscuro, y entonces voy con mi sirvienta, con mi sierva, y ella me va alumbrando, ¿no? Ya no tenemos antorchas, pero pues a lo mejor cuando nos van alumbrando por ahí con la lámpara, con el celular, porque ya está todo oscuro, esa persona que va delante de mí para alumbrarme, me va enseñando el camino. Y si no me alumbra, me puedo caer, me puedo perder. Para nosotros la filosofía, la razón, por eso es muy importante, porque si no podemos perdernos, podemos extraviarnos a la hora de querer conocer a Dios. Y eso puede ser muy grave, porque puedo terminar jugando con la fe, puedo aprovecharme incluso de la fe para manipular. Y tristemente, en muchas expresiones de religión, en todas, desde la nuestra hasta de Tocho Morocho, a veces eso lo vemos, ¿eh? Qué fácil es manipular a las personas en nombre de Dios, en nombre de la fe. ¿Por qué? Por no pensar, por no desarrollar el pensamiento. Una tarea nuestra es ayudarle a los seres humanos, a las personas a pensar para que entonces en ese pensamiento nos encontremos realmente con Dios. Por eso la importancia de la filosofía en todo ello. Hay una conexión entonces entre fe y teología, si nos vamos dando cuenta con esto. Tienen elementos y horizontes comunes. ¿Por qué? Porque tratan de conocer la verdad para darle plenitud al ser humano. Ya decíamos cómo la fe supera, pero no quita, no elimina la razón. La razón va alumbrando el camino, la fe va detrás, no la quita, pero la supera. Ambas, filosofía y teología, la fe y la razón, buscan el sentido último de la vida. Buscan enseñarnos precisamente lo último. La filosofía es un modo de vida, la auténtica filosofía. Si revisamos a los filósofos griegos,
definía su modo de vida. Y así debe ser la teología. También debe definir nuestra vida. Hay una diferencia capital, es decir, es esencial, importante, entre la palabra de Dios y la razón. Por un lado tengo la palabra de Dios, algo que Dios me da, es la autoridad de Dios. Caray, es Dios. Padre, pero tengo dudas. Bendito sea Dios que tengas dudas, pero no te quedes con ellas. Viene la razón, piénsale, argumentale, búscale, trata de ello, ¿no? Y acá entonces uno debe de tener conciencia de ello. No es que se repartieron los papeles, así como que dijeran, bueno, entonces nosotros vamos por un lado con la razón y los cristianos que vayan con otro lado con la palabra. No, no. Y esto hoy nos pasa mucho, porque a veces como que los seres humanos queremos tener una doble vida. Por un lado, vivimos la fe y la vivimos en la iglesia, en el templo, en la sacristía, pero afuera, no, ahí ya no, ahí es otra cosa. Parece como que somos ambivalentes y eso no es bueno. No se puede repartir. Recuerden, fe, razón son las dos alas del ave que somos todos nosotros. Doy un paso más, ¿sí? Ya con todo esto vamos a ir retomando la noción de teología que ya veíamos. Se dice entonces, por ejemplo, que la teología es fides querens intellectum. Frase hermosa. ¿Qué significa, padre? Es latín. Bien fácil. La fe que busca entender. Es la fe del ser humano que con su razón busca entender, busca comprender. Eso nos lo enseñó por ahí del siglo XI-XII San Anselmo de Canterbury. La fe que busca entender. Quiero entender. Por eso estamos acá hoy, porque queremos entender, estamos queriendo hacer teología. La fe es el presupuesto. Ya les decía yo, no podemos hacer teología. Por todo esto que hemos hablado, ya les decía yo, no podemos hacer teología si no tenemos fe. Y hablando de fe, entonces, aquí nosotros tenemos que hacer esas expresiones. La fe objetiva, ya se las enseñaba, y la fe subjetiva. Y viene otra frase también bien padre. Intellige ut credas, crede ut intelligas. ¿Qué significa? Entender para creer y creer para entender. Entonces es como ese circulito cuando les hablaba yo del amor, ¿no? ¿Qué me atrajo? ¿Por qué estoy hoy acá? Del amor, de la vista nace el amor. Les decía yo la expresión, la frase, bueno, ¿qué me atrajo? ¿Por qué quiero entender más estas cosas de Dios? No, padre, es que yo me metí ahorita al EFA porque me mandó mi párroco, porque yo creo que me vio sin qué hacer o como que no sé qué cosas. O, no es nada más por eso. Se trata de que nosotros queramos entender para creer más en Dios y creyendo más, también entendamos mucho mejor. La ciencia de la teología, entonces, por lo que hemos ido diciendo, implica la fe. Es una ciencia que lleva un método, va organizadita, lleva un orden, tiene un carácter intelectual. ¿Por qué? Porque se está haciendo con la razón y, ojo, tiene su chamba. La chamba es defender, exponer y relacionar la fe. Si me van a pedir razón de mi fe, claro que la voy a dar, porque luego le inventamos, ¿no? Por ahí una vez una de mis catequisas que he tenido en mi vida de cura, me decía, padre, es que hablamos del Génesis, ¿no? Y entonces me decía, es que la víbora que sale ahí en el relato del Génesis, la víbora esa que engañó a la Adán y a la Eva, ¿no? Era voladora. Ah, chihuahuas, ¿cómo que era voladora? Pues es que el castigo que Dios le puso fue que se arrastrara, ¿no? Entonces yo creo que antes volaba. Entonces, esta parte, pues ¿de dónde la inventé yo, no? ¿O quién se la enseñó? No, pues que así me la enseñó no sé quién. No, pues tenemos nosotros que aprender de veras a dar una buena razón de la fe, a exponerla de una manera organizadita. Fíjense cuántos problemas luego encontramos con los chavos, sobre todo cuando van creciendo y empiezan a meterles por ahí dudas y nos vienen a preguntar cosas de lo que ya sabemos de Dios y luego nos dan unas bailadas que no sabemos qué contestar, ¿no? No.
Y es más, si no sé, aguanta y deje pregunto y después de que pregunte ya platicamos. La teología, ojo, es imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? ¿Por qué es imperfecta? Pues porque no podemos decir todo de Dios. Siempre se va sabiendo más, se va reflexionando más, se va reflexionando más y más y más. Es decir, hay una posibilidad de crecer. Y aquí exige la humildad de nosotros. Cuando uno cae en la soberbia que dice, no, yo ya me las sé todas, todas, ¿a mí qué me dices? ¿A mí qué me cuentas? Yo ya me sé todo. Híjola, ya valió quesadillas esto, ¿no? Un paso más. La teología como trabajo eclesial, como comunidad. Ya decíamos por qué, ¿no? Entonces, la actividad de la teología, el hablar de Dios y las cosas que Dios nos dice, y le hablamos a Dios, no es algo que se lo diga a una persona. Nos sirve a todos como iglesia, a todos los seres humanos, para que lleguemos al reino de Dios. Ya les decía por eso, tiene una finalidad salvífica. Tiene una finalidad salvífica. Debe ayudarnos a estar en esa comunión con Dios. En esa chamba, la función eclesial de la teología tiene responsabilidades y tiene límites. Porque a veces, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo soy teólogo y como yo soy teólogo, yo puedo decir esto y esto y esto y aquello y lo otro. Y luego estoy metiendo la pata y estoy diciendo cosas que ni al caso. Y entonces alguien tiene que jugar también como de árbitro, ¿eh? Alguien tiene que poner orden. Porque a lo mejor yo luego digo, es que yo pienso esto, o a mí Dios me habló y me dijo esto otro. A ver, espérame, aguántame, aguántame. Y aquí es donde surge también en la teología un límite y una responsabilidad. No puedo andar inventando cosas. ¿Quién me va a marcar esto? La iglesia. Y la iglesia a través del magisterio. El magisterio tiene también esa chamba. El magisterio de la iglesia que se ejerce a través del papa, de los obispos. Cuando algo no está en orden, es su tarea, es su chamba explicar y decir, oye, esto no está bien. Por esto, por esto y por esto. Esa es la chamba que ustedes hacen en su casa, ¿eh? Yo veo a los papás, a las mamás, ustedes quienes tengan hijos con esa chamba magisterial. Tú como magisterio de tu casa, tú eres la maestra, el maestro de tu casa, le enseñas a tu familia, a tus hijos, esto está así, eso está así, y vas explicando, ¿no? Vas enseñando. Pero también tienes una chamba. Si alguno de tus pupilos, alguno de tus hijos por ahí se te anda deschavetando, por ahí se te anda portando mal, ¿qué haces? Pues pones orden, le pones un límite, le dices, a ver, espérame, así no son las cosas, chaparrito. Aquí se hace así y así y así, porque es así y así y así. Entonces, tú también tienes como una tarea magisterial. Y no porque hagas eso significa que seas mala, que seas malo, que quieres ahí como cohibir a tus hijos o echarlos a cortarle las alas. No, no. Por amor, para que tus hijos no se pierdan, pues lo haces. Así también el magisterio en la iglesia, aunque a veces critican a los papas. Por ejemplo, ahorita recién falleció el Papa Benedicto, ¿no? ¿Cuántas críticas no le han echado también en algunas personas? No, que el Papa esto, que el Papa lo otro, que el Papa no sé qué. ¿Cuál era su chamba? ¿Cuál era su labor? También como un buen papá cuidaba de sus hijos para que no se extraviaran, se perdieran. Esa fue su chamba, era su tarea. Entonces, cuando se hace teología, tiene que haber como una especie de árbitro, como el papá, la mamá, ¿no? Y esa chamba le toca a la iglesia a través del magisterio. La iglesia, por eso, no tiene que ser ajena a la teología, ¿no? Al contrario, en la iglesia se revela a Dios y por eso es que la teología surge, porque hay una posibilidad. Si Dios no hubiera surgido, pues no hubiera iglesia y no quisiéramos conocer a Dios porque no lo tuviéramos en el mapa. Si lo tenemos en el mapa es porque la iglesia nos lo ofrece. Y esto es lo que permite hacer teología. Y la teología, como lo decíamos, es un servicio a la comunión. Es un servicio para que estemos más unidos, para que lleguemos más al cielo. Esto, ojo, no quita la autonomía del teólogo. El teólogo es libre de hacer su pensamiento, pero con esa responsabilidad, con ese límite.
Porque al rato yo me puedo hacer así como que empezar a decir cosas que no están de acuerdo a la revelación, y entonces tiene que salir el árbitro, tiene que salir el papá y la mamá a decir, oye, esto, como que aquí no, como que aquí se está yendo, eso no está bien. Y esta teología que se elabora se dirige pues al mundo también de la cultura, y la cultura tiene muchos significados, ¿eh? La cultura no me refiero a la persona que, ay, qué culta porque sabe mucho. No, no. Podemos hablar de cultura, por ejemplo, como se habla de una cultura azteca, una cultura egipcia, una cultura romana, pero también podemos hablar de la cultura en todos los ámbitos, la cultura obrera, la cultura de los jóvenes, la cultura rural, urbana. La teología se dirige a todos. Todos son destinatarios de ese diálogo que se quiere establecer con Dios. Doy este paso más para hacer nuestro cierre y pasar ahora también a compartir un poquito lo que les voy a dejar de chamba. Vamos a dejar un poquito ahí de tarea. Dejo de compartir esta pantalla. Les voy a enseñar los ejercicios que les voy a poner ahí de tarea. Y me decían, ay, padre, ¿a poco va a haber tarea? Pues sí, sí tenemos tarea, claro que sí, ¿verdad? Alguien me decía, no, 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 padre, no deje tarea. No, ¿cómo no? Si no, ¿con qué me entretengo yo? No, no es cierto. Miren, yo creo que estamos acá entre personas que queremos aprender, y el hecho de querer aprender, pues implica que nosotros queramos realmente hacerlo en serio, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor, padre, tengo mucha chamba, es que padre, tengo sí, sí, lo entiendo, pero también creo que podemos dar espacio. Ojalá que se pueda hacer, miren. El vocabulario. La idea aquí del vocabulario que les presento es que identifiquen las siguientes palabras y expresiones que se usaron. ¿Sí? Salieron por ahí estas palabritas. ¿Qué significa la inteligibilidad? Trascendente, revelación, razón, mitología, metafísica, teogonía, poética, el discurso del Areópago, el Dabar, logos, fides quaes intellectum, bien latín, ¿verdad? Intelleiot credas crede intelillas, los símbolos de la fe, los santos padres, oficio eclesiástico del magisterio, la función, la sacra divina página, autonomía científica, teología espontánea, teología científica. Ay, padre. Luego vienen unas preguntitas. ¿Se puede hacer teología sin fe? Sí, no, pero ¿por qué, verdad? ¿Qué significa que la teología sea una ciencia de salvación? Ya medio decíamos, ¿no? ¿Para qué estudiamos teología? ¿Qué diferencia hay entre la teología espontánea y la teología científica, ¿no? Entre el recito que podemos hacer y no. Luego, los términos teología y teólogo, decíamos, no son algo exclusivo original del cristianismo, ¿no? Y entonces hay que encontrar algunos ejemplos históricos que lo corroboren. Voy a disminuir aquí un poco el tamaño para no batallarle tanto. Hubo un encuentro entre fe y teología, entre filosofía griega, perdón, entre los primeros siglos del cristianismo. Explica su importancia. Decíamos ahorita un poco, la fe y la razón, porque es importante, ¿no? Después, ¿se puede decir que teología como filosofía es un modo de vivir? Pues yo creo que sí. Si queremos hacer teología, pues también es una forma de vida la que tenemos que hacer. Teología es ciencia de fe. ¿Qué significa eso? Luego la expresión fides quaes intellectum, la fe que busca entender quién es su autor, qué quiere decir. ¿En qué sentido nuestra teología, decíamos, es imperfecta? Si decíamos, no está acabada, siempre hay algo más que decir. Se insiste mucho en que la teología no es una actividad individualista, sino eclesial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y la teología es conocimiento solo para los que aceptan la fe cristiana? ¿Sí o no? Entonces, ahí vienen unas preguntitas. Y luego viene unos textos. Entonces, lee los siguientes textos y haz un comentario personal usando los contenidos que hoy hemos visto, que hoy hemos aprendido. Viene este texto, son 3 parrafitos, es unas palabras de San Juan Pablo II a unos profesores de teología en 1980. Y viene otro parrafito, que es un documento que se llama Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo en 1990. Entonces, son las actividades que les voy a dejar de chamba, de tarea, ¿sale?
Acá, entonces, esto que hemos visto, el esquemita que les presenté, se los voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp. Les voy a mandar el libro que les decía yo al inicio, que es nuestra guía, y también esto de la tarea, para que ustedes lo tengan y lo puedan repasar. Esta clase queda grabada, la voy a subir a YouTube y tan pronto ya esté arriba, a veces batallo un poquito por la calidad del internet que tengo, pero tan pronto ya esté arriba, yo les mando un link para que ahí lo tengan en YouTube y lo puedan ver, o si algún día pues que no pudieron entrar, lo puedan volver a consultar y pues ahí queda el alcance. Nos quedan ahorita 22 minutos, si no me falla la cuenta, por si hubiera preguntas, respuestas, por si hubiera algo que quisieran dialogar. Yo les pediré que alcen ahí su manita y ya entonces quien les vaya yo diciendo, que nos dé el tiempito para que podamos responderlas. Así que ánimo. Nadie se anima. A ver, tenemos a Gaby Castillo por ahí. Sí. Padre, ¿cómo se va a presentar la tarea? Bien bonito. Sí, ya lo sé. La pequeña tarea que nos dejó. Miren, yo no quisiera que se me angustien por ello. Yo entiendo que están hoy acá, pero que también tienen chamba, que tienen que hacer su trabajo en la casa o fuera de casa, que aparte de su chamba, tienen su labor apostólica, su labor pastoral, y que eso es otra carguita, ¿no? Entonces, estos ejercicios es para ustedes, para que se ejerciten. Si ustedes los contestan o no, no hay problema para mí. Yo ya no estoy acá con chamacos de la secundaria, de vamos hazme la tarea, que no sé qué, que no sé cuánto. No, no. Yo al inicio de la clase, la próxima clase, yo les preguntaré, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, padre, esto, lo otro, aquello, sale, venga. No, que no. Yo me sigo de filo, ¿no? La pregunta interesante, ¿verdad? Que nadie había hecho, padre, ¿cómo va a ser el examen? Ah, eso me encanta. Va a ser bien padre, ¿verdad? No hago exámenes como los que estamos acostumbrados a hacer, claro, de preguntas y respuestas. Entonces, dependiendo de las posibilidades, yo les iré pidiendo algunos ejercicios. Por ejemplo, no sé, ahorita estoy dando otra clase de Santísima Trinidad a algunos alumnos en Pachuca. Entonces, a ellos ahorita les pedí un credo. Háganme un credo y les voy a pedir que me hagan una carta donde hablen a Dios, pero que le hablen a Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, porque a veces no le hablamos bien hacia Dios, ¿no? Entonces ya como que aplicarlo. Esta materia que les doy ahora, la di el semestre pasado a seminaristas. Y entonces a los muchachos, al final el examen fue en el Zoom, los junté con un grupo de traileros y les dije, a ver, ahora le van a explicar con un cuento a los traileros lo que es teología. Padre, invéntatelo. Y entonces ellos hicieron sus cuentos, se los contaron a los traileros y ya los traileros hicieron sus preguntas, ¿no? A lo mejor acá les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer un cuento para contarle a los niños de la catequesis qué es eso de la teología, pero con un cuento, no con palabritas, ¿no? Y eso ya se los iré dando. Yo entiendo, les digo, todas sus actividades, la hora de examinar, en esa parte, yo procuraré que no sea algo así como que, ay, me voy a quebrar los dedos porque no se me pega nada, ya tiene 1000 años que no estudié. No se trata tanto de aprender cosas, ¿no? Sino de vivirlas y de ejercitarlas. Por ahí nos vamos a ir caminando. De esos ejercicios que les dejo, si alguien me los quiere compartir, yo les pondré también ahí mi correo electrónico, échemelos, yo procuraré darle su revisadita, un comentario y va de retache, ¿no? Pero no es así como, es que a fuerzas no hago los ejercicios, no, no. Me decía por ahí una señora que ya tomó clase la semana pasada, es que tenemos que tener la cámara prendida de fuerzas y
Miren, a veces tenemos buen internet. Si se puede, pues adelante, pero si no, pues aunque sea tu audio. Pasa es que no desayuné para que llegué corriendo a la clase y me da pena que voy a estar echándome mi cafecito, mi pancito mientras estoy en clases, no pasa nada, ¿sí? No hay bronca, pues. Les digo, yo entiendo sus ritmos de vida, procuro entender y bueno, nos ajustamos, ¿no? Ya estamos entre adultos y estamos gente de fe y gente que queremos conocer más a Dios, entonces vamos a tratar de ayudarnos con ello, ¿sale? Sí, padre, entre 5 minutitos tarde y no escuché si llevamos un libro o vamos a llevar información en PDF que nos envíe usted. Va a ser un libro que de todas maneras yo enseguida se los mando en PDF y si alguien lo puede conseguir, perfecto. Y si no, ahí tienen material en PDF. Y aparte las presentaciones que hago, se las envío también ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, muchas gracias. Perfecto. Miriam y Santiago, tienen su manita levantada. Solo soy Miriam. Santiago es mi hijo y me acompaña en otra reunión los días martes. Ya después le platicaré. Perfecto. Miriam Sánchez, padre Pedro de la parroquia de Totonilco el Grande. ¿Qué gustó? Igual para mí, padre, de verdad es un honor, una bendición el poder compartir con usted. Ya está de Barbera, pero es muy paisana, por eso le damos chance. Ay, padre, qué bendición, de verdad un gusto. Aquí andamos. Qué bueno, padre. Me preocupa. No sé si me va a ocupar, pero bueno, voy a tratar esto que usted nos daba, lo traté de sintetizar así como en una frase bien breve, ¿no? Y dice así, la filosofía es la luz a partir desde la objetividad o la subjetividad, enfoque que yo quiera dar. Nada más aquí mi primera duda. Al inicio decía la filosofía, pero quiero entender es la teología. La teología. A la filosofía la teología. Es que ilumina mi fe a través de la teología, es la fe, ¿no? ¿Usted decía? A ver, repítame la frase otra vez. La fe y la razón. Que ilumina mi fe. Porque usted decía que la filosofía es la razón, es la luz que me va a permitir a mí ver la teología desde la fe. Ok. ¿Lo estoy? No, sí. Ahí el enfoque que estamos dando es entonces que la filosofía es esa luz que va a iluminar la teología. Perfecto. Desde la teología como la fe, ¿no? Ajá. Entonces, la razón siempre tiene que iluminar la teología. La fe. Claro. Siempre. Nunca tengamos miedo, porque luego tenemos dudas y luego sentimos que es hasta pecado, ¿verdad? Padre, es que es pecado, tengo muchas dudas. No. Bendito sea Dios que pensamos que Dios nos da la capacidad de razonar y de pensar y de dudar. El pecado sería que nos quedamos con las dudas, ¿no? Dios nos dio esto para pensar. Entonces vamos a pensar, vamos a preguntar. Y por eso la razón tiene que ser esa luz que guíe, que lleve por buen camino a la fe, para que no nos perdamos. Gracias, padre. Perfecto. Un comentario aquí, venimos a aprender. A veces nos chiviamos, ay padre, es que se pregunte, ¿qué van a decir los demás? Que no sé, que ellos ya saben y pues quién sabe. Si saben, pues bendito sea Dios que ya saben, y si no saben, pues sirve que todos repasamos, ¿no? Nunca se detengan para preguntar o eso, lo que haya, ¿no? Para eso estamos hoy acá, y con esa intención. Entonces, no nos chiviemos por eso. Bueno, no sé, ¿alguien más quisiera preguntar? Sí, padre. Ok. Me habla Rufina, vientos. Sí, padre, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa o qué podemos hacer? Por ejemplo, hoy yo entré a la clase en la mañana a las 11
12:10 todavía no terminaba el sacerdote y se nos fue la luz. ¿Qué hago yo para recuperar esa clase o cómo le hago? Ponerse a chillar. Bueno, pues Ah, no, sí chillé. no es cierto. Sí Mire, chillé. no, desconozco con la hermana encargada ahorita y con el padre Joaquín. Yo les voy a mandar la clave y yo voy a grabar la clase. Entonces ya les decía Ok, yo, si en algún sí, momento se nos fue la luz o que a lo mejor se atravesó un imprevisto, que tuve que salir a no sé qué, que quién sabe qué, yo les grabo la clase, la subo al internet, al YouTube y les mando el link para que después ahí la puedan consultar y ya o repasar a lo mejor padre, estuvo en clase, ¿no? sí. Muchísimas gracias, padre. Muchas bendiciones a todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Virgilia, se habló su micrófono. Sí, padre, buenas noches. Hola. Muchas gracias. Ese tema que nos está impartiendo está muy precioso, muy hermoso. Tenemos, bueno, al menos yo tengo que aprender mucho porque pues son palabras que decimos, ya las oímos, ya las sabemos, pero ya cuando estamos en un estudio como ahorita, pues me doy cuenta que no sé nada. Entonces me tengo que poner a estudiar, a leer. Y mi pregunta, padre, es, ¿la próxima exposición de usted va a ser en la noche o en la mañana? En la mañana. ¿Cómo? Ah, En la bien. mañana, 12:30, los lunes 12:30 a 2. Muy bien, padre. Hoy tuve que moverme por las circunstancias personales, pero generalmente los lunes, bueno, todos los días de la tarde ya la chamba de la parroquia me absorbe, entonces ya no puedo estar a estas horas, ¿no? Podría yo después de las 9, pero ya es muy noche como los tecolotes. Entonces, Sí, padre. pero de todas Muchas maneras no se gracias. Que puede, Dios lo ¿eh? bendiga, padre. Órale pues. Bueno, ¿hubiera alguna cosa más? Vamos a hacer entonces un recito para terminar esta primera clase, pedirle a Dios que pues nos ilumine, nos fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este momento que hemos estado reunidos en tu nombre humildemente. Te pedimos que sigas abriendo nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, para escucharte, para escuchar tu palabra, para escuchar todo aquello que tienes que decirnos. Ayúdanos a hacer ese silencio también en nuestro interior para que tu palabra penetre profundamente en nuestro ser y que al escucharte nosotros podamos responderte con generosidad, con humildad. Ayúdanos también, Señor Jesús, a descubrir que es un camino el que vamos a hacer y que este camino no termina en esta tierra, termina hasta que estemos contigo. Te pedimos que este esfuerzo que realizamos lo tomes en cuenta, Señor, para aquellas personas que más necesitan hoy de ti, por los que se sienten solos, por los que están tristes, por los que están enfermos, por los que están lejos de su casa, por todos aquellos que necesitan de ti. Te ofrecemos todo este esfuerzo. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre. Que así sea.